Vamos a abordar el problema de la violencia específicamente en la consulta de urgencia en salud mental. La violencia, bueno, es una problemática que si bien ha existido siempre, se destaca hoy como uno de los fenómenos de la época sobre los que el psicoanálisis se ve convocado a reflexionar. ¿Por qué la destacamos como un fenómeno de la época? En realidad, bueno, como les decía antes, sí ha existido siempre la violencia, pero hoy se considera tanto un problema de salud pública como de salud mental y un problema social. Hablamos de los nuestros como tiempos violentos y en la clínica se presentan este tipo de manifestaciones sintomáticas que llamamos nuevas, en tanto son fenómenos en los que prevalece la dimensión de la acción sobre la del decir. Entonces encontramos manifestaciones como acting outs, impulsiones, compulsiones, entre otras. Son respuestas mudas, pero a la vez ruidosas. En este sentido, bueno, tanto a nivel mundial, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la violencia como un problema de salud pública. En el Informe Mundial de Violencia y Salud insta a los Estados miembros a tomar medidas para dar respuesta a esta problemática y actualmente se encuentra en vigencia la campaña mundial de prevención de la violencia, que es una campaña que va desde los años 2012 a 2020 y bueno, también en Argentina tenemos digamos muchas leyes que dan cuenta de que se trata de una de las prioridades actuales del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013 se dictó en Argentina la conferencia Violencia Familiar y Maltrato Infantil, organizada por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. En ella, el entonces Procurador General, el doctor Julio Contegrán, manifestó preocupación por la problemática de la violencia y explicitó que se convirtió en una de las prioridades del Estado. Y entonces, bueno, por ejemplo, en Argentina esto se ve refrendado en leyes que se han sancionado en relación con el problema de la violencia, específicamente y sobre todo en relación con la violencia familiar, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños y los adolescentes. Yendo específicamente a lo que es la violencia en la consulta de urgencia en salud mental, vamos a tomar algunos datos provenientes de investigaciones que venimos realizando con el equipo de la doctora Inés Sotelo en relación con la consulta de urgencia en salud mental y las presentaciones sintomáticas más frecuentes y las modalidades de intervención. Estas investigaciones las venimos realizando hace muchos años. Voy a tomar datos desde el año 2012 hasta la actualidad. En el año 2012 a 2014 realizamos una investigación que se llamó Los dispositivos para alojar la urgencia en salud mental desde la mirada de profesionales, psiquiatras y psicólogos que intervienen en ellos. Es una investigación UBASIT y entre los principales resultados se ubica que los profesionales sostienen que la violencia o la problemática de la violencia es una de las que más se presenta en la consulta de urgencia. Y dentro de este tipo ubican a la violencia familiar como una de las más frecuentes. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, en los años 2014 a 2017 realizamos otra investigación, UBASIT, que se llamó La urgencia en salud mental en el Hospital Público en la Ciudad de Buenos Aires, y se ubicó a la violencia entre las variables de estudio, ¿no? Y se la diferenció entre violencia familiar, social e institucional. El objetivo general de esta investigación fue analizar los modos en que se presentaba la demanda en los servicios de urgencia y se tomó una muestra de 253 casos de pacientes que consultaron en un periodo de 3 meses corridos en 8 hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos se recabaron mediante un protocolo y se sistematizaron con un programa estadístico que se llama Statistical Package of Social Science.
Bueno, y entre los resultados se destaca la frecuencia con que la problemática de la violencia se presenta en la consulta. Entre los hallazgos de la investigación, de esta investigación de los años 2014 a 2017, se destaca, por un lado, el rol de los agentes educativos, ¿no? de los docentes, de los maestros, que son quienes usualmente acompañan a los niños a la consulta de urgencia cuando sospechan que existe el problema de la violencia, fundamentalmente la problemática de la violencia familiar, o también cuando directamente el niño denuncia el problema de la violencia en la escuela. Y por otro lado también se destaca la labor de los servicios jurídicos especializados, porque cuando se recibe el problema de la violencia en la consulta de urgencia es usual que el profesional que interviene derive el caso, según su evaluación, a, por ejemplo, el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso de los menores, u oriente a las mujeres, en el caso de violencia contra la mujer, a realizar la denuncia. Bueno, en estos casos también suelen intervenir equipos interdisciplinarios conformados por asistentes sociales, médicos, psicólogos, psiquiatras. Bueno, yendo específicamente a lo que son los datos recabados por la investigación, nosotros hacemos un análisis que por un lado es del tipo cuantitativo, es decir, tomamos medidas de cuáles son las principales problemáticas que se presentan en la consulta, y por el otro lado cualitativos, es decir, que el protocolo tiene un diseño que permite recabar datos, por un lado propios más bien de lo que sería una historia clínica, como diagnóstico, edad del paciente, sexo, género, etcétera. Y por otro lado, también tiene la forma de un caso clínico psicoanalítico, ¿no? Hay ciertos espacios en el protocolo donde el profesional puede explayarse sobre la particularidad del caso. Entre los resultados cuantitativos, les voy a mencionar algunos. Tenemos que de este total de 253 casos estudiados, 94 corresponden a consultas que implican directa o indirectamente situaciones de violencia. Esto constituye aproximadamente un 37% del total de la muestra, o sea que la problemática de la violencia es elevada, ¿no? Si tenemos en cuenta estas cifras. Cuando decimos que implican directa o indirectamente episodios de violencia, nos referimos a que muchas veces, si bien la problemática está presente, esta no es el motivo de consulta, ¿sí? El sujeto consulta por otra cosa y a lo largo de la entrevista se releva, a partir de preguntas del profesional, que existe el problema de la violencia. Del total de casos que involucran situaciones de violencia, de este 37%, 17% corresponde al motivo de consulta y hay un 81% de casos en que la consulta no se relaciona con el problema de la violencia. Es decir, que es habitual que aparezca como un problema que se releva o se manifiesta a partir de la intervención del profesional. Esto suele ocurrir porque, sobre todo en los casos de violencia familiar, es un problema que es muy difícil de medir y también todavía hoy es difícil de denunciar o de hablar de ello. Se considera que es un problema de índole privada que debe resolverse puertas adentro y además está fuertemente naturalizada, ¿no? Sobre todo en el caso de la violencia contra los niños, muchas veces suele encubrirse bajo la forma de la disciplina o bueno, la corrección del comportamiento. Del total de casos que involucran episodios de violencia, de este 37%, 76% corresponde a la problemática de la violencia familiar. Y esto, bueno, efectivamente constatamos que la violencia familiar es una de las problemáticas más presentes en la consulta de urgencia. El 15% corresponde a violencia social y un 2% a violencia institucional. El resto corresponde a otros tipos de violencia que por lo general son combinaciones de violencia social e institucional, familiar y social,
institucional, social y familiar. Entonces, este también representa un hallazgo de la investigación, que es que la mayoría de las consultas por violencia en realidad se relacionan específicamente con el problema de la violencia familiar. Bueno, y efectivamente constatamos que la problemática de la violencia es frecuente en la consulta de urgencia. Pensamos que los servicios de urgencia entonces son ámbitos privilegiados para la acogida de este tipo de consultas, para la detección temprana y la puesta en marcha de tratamientos de la violencia en general y puntualmente de la violencia familiar. También pensamos que a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, ley número 26.657, sancionada en el año 2010, en la que se estableció la creación de servicios de urgencias en salud mental, y a partir de su implementación efectiva, específicamente en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, porque la investigación se realizó en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, se puede constatar entonces que probablemente a partir de la creación de este servicio, de estos servicios de urgencia, estos se hayan constituido como ámbitos de acogida. En efecto, los sujetos que atraviesan estas problemáticas suelen llegar a la consulta de urgencia, o como les decía, en el caso de la violencia contra los niños, son los docentes los que recurren al hospital y al servicio de urgencia, y muchas veces también la consulta es derivada por médicos de la propia institución que detectan el problema, médicos pediatras en el caso de los niños, pero también médicos en general en el caso de la violencia contra la mujer. La violencia familiar en general es aquella que se da dentro de la familia y afecta principalmente a mujeres, niños y ancianos. Respecto de la intervención en la consulta de urgencia en relación con la problemática de la violencia, bueno, es necesario señalar algunas cuestiones, sobre todo en relación con lo que propone el discurso psicoanalítico. Como les decía, la intervención suele ser interdisciplinaria y muchas veces los psicólogos que atienden en estos servicios son practicantes del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene una posición propia respecto del problema de la violencia, que por supuesto es un tema de discusión y que todavía los psicoanalistas hoy, por eso les decía al principio, nos vemos convocados a reflexionar. No hay nada establecido de forma absoluta en relación con este problema, como no hay nada en el psicoanálisis establecido de forma absoluta, aunque sí nos regimos por ciertos principios. Principalmente nos parece que es necesario mantener siempre el diálogo y mantener en tensión, pero en tensión productiva, la postura o de la perspectiva psicoanalítica con las de otras disciplinas, porque, como les decía, es un problema que debe abordarse de forma integral. Entonces, muchas veces nos encontramos con que los profesionales de orientación psicoanalítica que atienden en urgencias se encuentran, por ejemplo, frente al dilema de realizar o no la denuncia en casos de violencia contra la mujer, porque muchas veces, si bien se constata que existe el problema de la violencia en la consulta de urgencia, no siempre la mujer está dispuesta a, por ejemplo, realizar una denuncia o a asumir que existe el problema. Por eso nosotros hablamos de urgencia subjetiva, que implica que el sujeto asuma, a partir de la intervención del profesional, la responsabilidad de dar un tratamiento a ese malestar. Pero esto no siempre sucede y usualmente el sujeto no llega así a la consulta. Entonces, se producen ricos debates en nuestro trabajo de investigación con profesionales en relación con este tema de, cuándo realizar la denuncia, si la denuncia puede incrementar o no el padecimiento, si puede representar en realidad una ayuda. Por supuesto que en los casos de violencia contra los niños siempre es necesario hacer la denuncia, pero hay situaciones en las que, se tratará de establecer el debate, el diálogo y, por supuesto, de atender siempre a la particularidad de cada caso. Actualmente nuestro equipo de investigación se encuentra realizando la investigación UBASIT
que está programada desde el año 2018 al año 2021 y que se denomina la urgencia en salud mental en el hospital público en la República Argentina, y también es un estudio que tiene como objetivo conocer las características de la demanda y de las intervenciones en urgencias en salud mental, pero ya extendiéndonos hacia toda la República Argentina. Nuestro propósito es trazar un mapa de toda la Argentina, y también encontramos entre los resultados preliminares de esta investigación que la problemática de la violencia, y fundamentalmente la problemática de la violencia familiar, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, es realmente hoy uno de los principales problemas que se presentan en la consulta. Es decir, estamos en un contexto sociohistórico que es necesario tener en cuenta, ¿sí? Un contexto de femicidios epidémicos, transvesticidios, maltrato infantil. Lo que situamos finalmente es la necesidad de continuar con el trabajo de investigación en relación con el problema de la violencia familiar, y la necesidad de mantener siempre el diálogo, el debate y promover un abordaje integral y complementario desde diversas perspectivas. Bien, en relación con el problema de la violencia, específicamente en la atención a la consulta de urgencia en salud mental, consideramos necesario tener en cuenta que diversas disciplinas confluyen en su abordaje, y esto es necesario para dar un tratamiento integral a tan compleja problemática. En general, el psicoanálisis tiene una mirada sobre la violencia que se diferencia de la que proponen las disciplinas que intervienen en el problema, como por ejemplo los servicios de salud, educativos, sociales y jurídicos. Aunque con diferencias entre ellas, estas disciplinas por lo general proponen un tratamiento de la violencia que implica, por un lado, la prevención del problema y por otro lado, la rehabilitación y reintegración de los sujetos involucrados a los cánones sociales. El psicoanálisis, por su parte, propone una intervención que no conduce a la erradicación de la violencia ni a la adaptación del sujeto, sino que posibilita la subjetivación de la posición de aquel que la ejerce tanto como de aquel que la padece. Esto implica que el sujeto se comprometa con su situación a través del despliegue de un relato, específicamente en la consulta de urgencia, en la que usualmente la dimensión del decir se encuentra arrasada. La apertura de la dimensión simbólica dará lugar a la pacificación del conflicto y a la elaboración. Como dijimos, estas perspectivas se complementan para dar un tratamiento integral del problema de la violencia, y nuestro objetivo es profundizar en el estudio de la propuesta psicoanalítica, tanto como de las diversas perspectivas que ya mencionamos, para crear estrategias de intervención adecuadas, eficaces para esta problemática. Entonces, en este video vamos a aproximarnos al conocimiento de la propuesta de la salud pública de la Organización Mundial de la Salud, que considera al problema de la violencia como un problema de salud pública a nivel mundial, para compararla con la propuesta del psicoanálisis y ver si podemos extraer de allí alguna orientación para un abordaje complementario. Bien, desde el punto de vista de la salud pública, se propone un abordaje de la violencia basada en modelos explicativos que se denominan multicausales, y se proponen estrategias de intervención que tienden a la prevención a partir de la distinción de los factores que influyen en la violencia o la causan, comprender su interacción y modificarlos. Estos factores son los que se denominan factores de riesgo y son aquellos que crean mayor predisposición a los actos violentos. Por ejemplo, en el caso de la violencia familiar, pero de la violencia en general también, estos factores se encuentran presentes tanto en el sujeto agredido como en el sujeto agresor y en el entorno. Los modelos multicausales surgieron en la década del 70 y consideran justamente que la violencia es un problema causado por múltiples factores que interactúan.
estos que son los factores de riesgo, responden a un modelo teórico, digamos, la propuesta de la Organización Mundial de la Salud responde a un modelo teórico que es el denominado modelo ecológico, propuesto por el psicólogo ruso Uri Bronfenbrenner. Este modelo ofrece una perspectiva del desarrollo humano que está basada en la interacción entre la persona y su ambiente. Es decir, que el desarrollo humano depende de la relación que tenga el individuo con su ambiente, al que se denomina ambiente ecológico. Se entiende por ambiente ecológico, y cito, un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente, como las muñecas rusas. Es decir, que el ambiente ecológico son diferentes niveles del contexto que rodean al sujeto, a su actividad, y lo moldean causalmente. Es decir, que la causa del desarrollo del sujeto se ubica en el contexto. El psicólogo infantil estadounidense Jair Belsky aplicó este modelo, por ejemplo, al caso del abuso infantil. Considera que el abuso infantil se produce por la interacción de estos diferentes niveles ecológicos, entre los que diferencia el nivel individual, el nivel familiar y el nivel ambiental. Entonces, al nivel individual ubica, por ejemplo, las características de los padres maltratadores, que en general fueron también a su vez niños maltratados en su infancia. Al nivel de lo que denomina el microsistema, ubica a la familia, que es el entorno más próximo del individuo y que puede ejercer una influencia tanto positiva como negativa en su desarrollo. Al nivel ambiental ubica lo que denomina el exosistema, que está conformado por el nivel más próximo a lo que sería la familia, como por ejemplo el vecindario, el trabajo, la escuela, el club del barrio. Y finalmente, al nivel del macrosistema ubica las creencias y los valores de la cultura. Todos estos contribuyen al desarrollo intelectual y emocional del individuo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la violencia, lo que se ubica, por ejemplo, como factor de riesgo al nivel individual es el escaso control de la conducta del sujeto agresor, la baja autoestima, los trastornos de la personalidad y de la conducta, y también, como ya dijimos, el contacto temprano con la violencia al haber pertenecido al mismo a familias violentas o disfuncionales, ¿no? Denominan familias disfuncionales a aquellas que no son familias, como se diría, entre comillas, armoniosas, es decir, familias usualmente marcadas por divorcios, por separaciones. Es decir, que esta perspectiva, la perspectiva de la salud pública, de los factores de riesgo, del modelo ecológico, considera que existirían familias armoniosas, funcionales, en las que probablemente no se produzca el problema de la violencia. También ubican, por ejemplo, el abuso de alcohol o de drogas como uno de los factores más predisponentes al maltrato. Y al nivel relacional, por ejemplo, ubican los conflictos por bajos ingresos y el nivel de dependencia del sujeto agredido con respecto al sujeto agresor, que en general es una dependencia tanto emocional como económica. Al nivel comunitario o social se ubica entre los factores de riesgo a la pobreza, la disparidad de ingresos, la desigualdad entre los sexos, entre otros. Y para afrontar el problema, entonces, lo que proponen es intervenir en cada uno de estos niveles. Por ejemplo, al nivel individual proponen la asistencia a víctimas de maltrato, y con respecto a los agresores, fomentar comportamientos saludables y modificar los comportamientos violentos. En cuanto a las estrategias relacionales, por su parte, y cito,
tratan de influir en los tipos de relaciones que las víctimas y los perpetradores de actos violentos mantienen con las personas que interactúan más habitualmente. Es decir, tratan de modificar la forma de relacionarse del sujeto agredido con el agresor. Finalmente, las actividades comunitarias y sociales de prevención de la violencia se centran en los factores culturales, sociales y económicos y cómo estos moldean diversos ámbitos y comunidades enteras. Es decir, el objetivo es concientizar a la población sobre el problema de la violencia y suscitar el debate público en torno a estas cuestiones. Implican medidas legislativas, judiciales, tratados internacionales y promoción de políticas asistenciales que, bueno, por supuesto es fundamental la cuestión de concientizar sobre el problema y tomar medidas legislativas, ¿no? La sanción de leyes, y no solo la sanción de leyes, sino también proveer de la infraestructura necesaria para que estas leyes puedan llevarse a cabo. Porque también lo que encontramos en nuestras investigaciones es que en general, si bien existen leyes que amparan a los sujetos, también es cierto que los profesionales intervinientes, tanto en el ámbito de la justicia como de la salud, denuncian la falta de infraestructura necesaria para que la ley efectivamente se cumpla. Bueno, en relación con la perspectiva psicoanalítica, vamos a tomar en primer lugar a Freud, que en El malestar en la cultura alerta sobre lo que denomina la tentación del sujeto humano a satisfacer la agresión en el prójimo. Voy a citar a Freud, que dice: la existencia de esta inclinación agresiva que podemos registrar en nosotros mismos y con derecho presuponemos en los demás, es un factor que perturba nuestros vínculos con el prójimo y que compele a la cultura a realizar un gasto de energía. Esta inclinación a explotar la fuerza de trabajo del prójimo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, suele estar en el sujeto en mayor o menor medida inhibida, pero suele manifestarse también bajo circunstancias particulares. En cuanto a la perspectiva de los factores de riesgo, desde el psicoanálisis se plantea el problema entonces de explicar aquellos casos en que la violencia surge aun cuando estos factores no se encuentran presentes. El psicoanálisis considera que la agresividad parte de una disposición pulsional autónoma originaria del ser humano y no de su entorno. Es decir, que la expresión de la tendencia a la destrucción propia del ser humano no está sujeta exclusivamente a los factores de riesgo. Si bien el psicoanálisis no ignora la presencia de ambientes y entornos desfavorables, esto no quiere decir que la causa de la violencia se encuentre específicamente en el entorno, sino que es propia de la constitución subjetiva. Es decir, que puede haber factores que potencien la manifestación de los actos violentos, pero estos tienen fundamentalmente un punto de origen en el amarre del sujeto en relación con el gran otro. Esto significa que lo que despierte los fenómenos de violencia depende más bien de la propia constitución subjetiva. Es decir, que los factores de riesgo pueden contribuir a la manifestación de la violencia, pero no la explican per se lo suficientemente, y en este punto es en el que el psicoanálisis, digamos, puede realizar un aporte en relación con la propuesta de la salud pública, que es una mirada diferente en la que, bueno, se proponen otras estrategias de intervención, porque, bueno, por ejemplo, desde la salud pública, las estrategias propuestas que les mencionaba anteriormente pueden en algunos casos promover el asistencialismo e incluso justificar el maltrato cuando se ubica, por ejemplo, que el sujeto agresor
sufrió a su vez agresión o violencia en su infancia, o que se debe a que pertenece a un ambiente de pobreza, de marginalidad, y de esta manera se corre el riesgo de victimizar al agresor y eximirlo de su responsabilidad, ¿no? De colocar al colocar el punto de origen de la violencia afuera, en qué punto entonces es el sujeto el que puede responsabilizarse por sus actos. Y en este sentido hablamos de responsabilidad y no de culpa, ¿sí? La responsabilidad es una asunción que en algún punto al sujeto lo dignifica, es decir, permite colocar al sujeto en relación con sus actos y con sus dichos y asumir su propia posición. Entonces, el psicoanálisis no va a atender a la eliminación del comportamiento violento porque considera que es una tendencia inherente al ser humano, a diferencia de, por ejemplo, terapias cognitivo-conductuales, que son las que propone la salud pública, que ubican que el comportamiento violento es un trastorno y por lo tanto debe ser eliminado mediante estrategias terapéuticas que tienden más bien a la psicoeducación, es decir, a enseñarle al sujeto cuál es la forma correcta de relacionarse. Esto lo vemos, por ejemplo, muchas veces en los casos de violencia contra la mujer, en los que la intervención tiende a enseñar a la mujer la forma correcta de amar, enseñar a poner límites, como si fuera que alguien sabe cuál es la forma correcta de amar, ¿no? El psicoanálisis, por su parte, propone un abordaje que se centra en la simbolización de las tendencias agresivas y, como les decía anteriormente, en la promoción de la responsabilidad subjetiva de los sujetos implicados y tiende a promover la rectificación de las relaciones del sujeto con lo real, y esto es un término lacaniano. Esta relación del sujeto con lo real es una relación particular, única. Entonces la propuesta es trabajar en qué ese lazo puntual, violento, concierne al sujeto. Los resultados de nuestras investigaciones nos llevan a centrar nuestra mirada en este fenómeno, que si bien es variado y diverso, podemos ubicar que en la consulta de urgencia y a modo esquemático suele presentarse de dos formas diversas. En términos de Freud podríamos decir que en algunos casos el problema de la violencia se presenta de forma ego-distónica, es decir, que el sujeto se queja del problema, es el motivo de consulta, mientras que en otros casos la violencia es lo que Freud llamaría egosintónica, es decir, no aparece como un motivo de consulta, no aparece como un problema para el sujeto, sino que es el profesional quien percibe que hay allí un problema de salud, ¿no? Entonces, en el primer caso, en el caso de que el sujeto no sí perciba la violencia como un problema, se queje de ella o sea incluso el motivo de consulta, la intervención en la urgencia va a atender a la subjetivación, ¿no? ¿Qué entendemos por subjetivación de la violencia? Que el sujeto logre, a partir de la intervención del profesional, comprometerse con su situación a través del despliegue de un relato que dé cuenta del fenómeno para después desprenderse, ¿no? de este sentido que se le puede dar a la violencia. Pero sí es necesario en un primer momento introducir la dimensión del sentido para que el sujeto pueda emerger entre los significantes y asumir el tratamiento que esté dispuesto a dar a su malestar. En el segundo caso, cuando el sujeto no se presenta como quejándose del problema o no considera que este es un problema, pero sí lo considera el profesional, la intervención tenderá entonces a la problematización de la violencia. De cualquier modo, más allá de esta división esquemática, siempre la intervención psicoanalítica va a ser, y en esto también se diferencia de la salud pública, atenta a la particularidad del caso por caso. Podemos hacer dar ciertas orientaciones, ciertos lineamientos, pero siempre se va a tratar de atender a la particularidad de esa consulta. No se trata de aplicar protocolos estandarizados. Entonces,
Sí, una orientación posible es localizar las coordenadas de la emergencia y qué lugar ocupa la violencia en esa economía subjetiva particular, ¿no? En esa estructura. ¿Qué lugar ocupa en esa economía de goce, en esa economía libidinal? Consideramos que la violencia es una respuesta al malestar en la cultura y a la alianza estructural que introduce el lenguaje en el sujeto, que por diversas vías busca taponar el agujero estructural que lo funda, ¿no? Y el fenómeno de la violencia, en el fenómeno de la violencia el gran otro aparece como sin fisuras, y en general lo que se trata de introducir por la vía del maltrato es esta fisura, ¿no? Entonces, una orientación posible también en estos casos es tener en cuenta el momento en el que emerge la angustia, ¿no? En el seminario 10, denominado la angustia, Lacan ubica a la angustia como un punto de orientación para el analista, ¿no? Cuando emerge la angustia es un punto privilegiado que señala el camino del deseo. Laurent propone que desangustiar para que surja la pregunta por el deseo, como haciendo consistir al síntoma. Dice, el síntoma persiste a expensas de los tratamientos que intentan eliminarlo y, como la pulsión es una fuerza constante, entonces el síntoma es esa respuesta del sujeto ante la ausencia de programación sexual, es la respuesta de cada uno al impas del inconsciente, y por este motivo justamente los lazos de los sujetos son siempre sintomáticos, y en este punto también el psicoanálisis se diferencia de la perspectiva de la salud pública, que considera que existirían lazos o familias o relaciones armónicas. La relación con el otro para el psicoanálisis siempre sintomática, es la respuesta de cada uno al impas del inconsciente, y el síntoma es síntoma de la no relación sexual, ¿no? Entonces, de esta manera, el psicoanálisis fundamentalmente lo que propone es hacer hablar a la violencia en cada caso, ¿no? ¿Qué violencia? ¿Qué función cumple en esa subjetividad? Es decir, atender a qué violencia, qué función cumple en el tratamiento particular uno por uno. En conclusión, podríamos decir que la perspectiva del psicoanálisis se diferencia de otras, se diferencia de la salud pública, pero confluye y coincide en la preocupación por el tema, ¿no? Y esto es fundamental. Son perspectivas que proponen tomar conciencia sobre el problema y profundizar las investigaciones acerca del mismo, algo que consideramos que es lo fundamental. La atención a la particularidad del caso y también al nivel social, tomar conciencia de que es un problema que existe, que es un problema muy habitual en nuestra sociedad actual y que es necesario asumir un compromiso ético y proponer siempre el debate y la conversación en relación con estas problemáticas.